Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, sea en el momento en el que ustedes estén dándole play a este nuevo episodio que sé y estoy más que consciente que ha tardado bastante tiempo en aparecer. Evidentemente, pues el último que tuve la oportunidad de publicar fue hace ya más de un año y la verdadera razón por la cual estoy yo regresando a nuevamente a echar a andar este proyecto y este espacio es justamente por ustedes. Y ustedes, las nuevas personas que se están sumando como tal a este, reitero, este proyecto, este espacio, de lo cual pues la verdad me tiene bastante sorprendido. Ojo, quiero pues también aterrizar esto en, en su debida dimensión. Sé que no son la cantidad de y los miles de suscriptores que para con otro tipo de proyectos evidentemente buscan hacerse de ese tipo de números. Sin embargo, no digo esas palabras en el sentido despectivo, sino todo lo contrario. O sea, cada uno, y llevo meses recibiendo las notificaciones de viniendo desde cualquier episodio, video que yo haya publicado, que les haya pues animado como tal a suscribirse. Pues la verdad, reitero, a raíz de la pausa que pues evidentemente tuve que pues hacerme como tal hasta prácticamente ayer, se los juro, ayer desde este momento en el que estoy pues grabando esto y grabando esto ayer todavía yo recibí tal cual la notificación de un nuevo suscriptor. Incluso en la cuenta de Instagram también yo estoy teniendo como tal de repente notificaciones de seguidores a raíz, insisto, de diversas como pues fuentes de donde pues yo he publicado como tales cosas. Y antes que nada, yo quiero pues extenderles mi agradecimiento a estas personitas que pues se han sumado, reitero, como tal a suscribirse a este espacio y extenderé más las gracias al final del video, no por trampa, sino para que justamente pues sea el episodio como pues anteriormente he tenido yo la costumbre de como tal compartírselos. Pero, pues nada, ¿por qué al final extenderé más mis agradecimientos para con ustedes, tanto mi viejo público como el nuevo que se está sumando? Porque pues quiero complementar o agregar en este episodio unas cuestiones que evidentemente tienen que ver con la pausa que necesariamente tuve que tener y además, curiosamente, se complementan con el libro que hoy evidentemente les voy a platicar. Pero sobre todo es parte como también del complemento o del nuevo enfoque que quisiera como tal empezar ya a transmitir a partir de este nuevo episodio y de los que vienen. Porque evidentemente, insisto, si no fuera por ustedes, que a cuenta gotas, yo en verdad los atesoro demasiado, no porque aspire que de uno a uno llegue a cualquier lugar, la verdad es que no, simplemente es una motivación muy peculiar en el sentido de que pues por alguna razón a ustedes, los nuevos suscriptores, les está agradando cómo estoy transmitiendo como tal las lecturas o cómo estoy transmitiendo o realizando este espacio. Entonces, pues evidentemente para mí ha sido un llamado bastante tenue que ha fluido con a su respectivo ritmo, acorde también a todo lo que alrededor de mi vida ha sucedido. Y pues es más que buen momento en el cual pues yo justamente estoy aquí de vuelta para poder volver a echar a andar lo que es letras postcréditos, que la verdad también ya extrañaba. Necesitaba también incluso dar un paso hacia atrás y reflexionar y contemplar qué ha sido de mí, qué ha sido letras postcréditos en este tiempo para con muchos sentidos. Pero reitero, ya estaré como yo llegando a esas instancias como al final del episodio. Eh, pero de entrada, muchísimas gracias. Entonces, entrando en materia y entrando en la conversación, yo evidentemente, pues el libro, como bien dice el título, del cual hoy les quiero platicar, es un libro que, pues la verdad yo, la manera en que yo lo adquirí, ya de hecho varios libros que yo les he estado como pues compartiendo lo de los que ya están como tal publicados,
Pues yo lo adquirí de una manera pues bastante particular, que pues no por necesariamente hacerme el especial en adquirir este tipo de lecturas, pero pues intentando yo tener una peculiar variante en la adquisición, reitero, de mi material de lectura. Y evidentemente apoyando pues mi economía y la economía de otros. Curiosamente, ya les he platicado, reitero, que yo me hice de un considerable bonche de libros, en lo que pues al menos aquí en México le denominamos tianguis. Y dije, ok, ¿no? Independientemente de que una editorial incluso pueda que realmente tenga títulos que pues no valgan la pena, pero sabes que en las tiendas como tal, pues sus precios pues, para nada son nada, pues nada accesibles, ¿no? Entonces, pues verlo ahí y el resto, ¿no? Dije, no, o sea, y de repente cuando tuve la oportunidad de, pues, preguntar el costo de los mismos, que fue absurdamente ridículo, dije, pues, tienen que irse conmigo, ¿no? De algunos ya me he deshecho, de otros no, incluyendo este. Y pues obviamente conforme ya lo hubo, ya lo tuve yo en mi librero y conforme yo empecé a tener un poco más de conciencia respecto a pues los diseños de portada y este tipo de cosas que pues hacen que el libro sea atractivo para que justamente un lector o una persona se acerque a él. Este en particular, por sobre de muchos, aunque pues también el material del mismo pues no sea como nada pues novedoso en cuanto al tipo de pasta y todo, pero realmente y a la fecha yo sigo viendo la ilustración y no deja de proyectarme una sensación de aventura, no en términos tolkianos o en términos en los que pues van a aparecer serpientes marinas o vamos a navegar entre las nubes o no, o sea, ese tipo de cosas semifantasiosas o fantasiosas realmente no. Aventura, pues personal, definitivamente. Aventura entre las montañas, o sea, es una imagen que definitivamente reflejo o proyecto demasiadas cosas conscientes e inconscientes de mí. Y pues nada, o sea, ya después saber, porque evidentemente tuve que leer. Sí me dijeron, Diego, ¿por qué loco que hayas querido adquirir un libro sin ni siquiera pues leer la sinopsis? Como saben, una manera también rara por la cual yo pues me he hecho del bagaje o de pues mis lecturas ha sido de una manera aleatoria, sí, 70% aleatoria, gracias al tiempo que tuve la oportunidad de trabajar yo en una librería en la cual pues aun cuando por mi personalidad o por el tipo de preferencias que en teoría tengo definidas, pues evidentemente al tener pues novedades al alcance de mí o pues, evidentemente también al tener libreros a mi cuidado en el cual pues repetidas veces yo volví a ver X cantidad de libros, X cantidad de títulos, al final pues mi sensibilidad, mi ansiedad o lo que sea pues me terminaban orillando o me terminaban incluso rompiendo la disciplina que yo necesitaba o yo quería tener en cuanto al orden de lecturas o a la listita de 5 o 10 libros que yo quería al menos leer en 2, 3, 4 meses, ¿no? Entonces, por eso al final decidí rendirme ante esa aleatoriedad y a la vez quise apropiarme de esa aleatoriedad en el sentido de que ciertamente puedo yo tener una lista, pero no sabes en qué momento va a aparecer tanto una sugerencia por parte de alguien que te está recomendando como tal un libro porque sabe que definitivamente te va a gustar o porque no sabes en qué momento pues un libro te llame la atención. Insisto, no fue tan magnético para mí la portada, pero de todas maneras puede resultar que la portada y el título mismo y hasta el nombre del autor, ¿no? Al menos algo pasa en mi cabeza cuando sucede en esa combinación de factores que va atrayendo, te atrae y no quieres saber de tu lista por mucho que sabes que son libros que quieres leer, ¿no? Que incluso escogiste a conciencia, que también ya dentro del rango que te has permitido pues explorar,
eh, vuelve a aparecer uno más y dices, es momento de este. Entonces, existe sí, esta aleatoriedad, existe también esta parte en la cual definitivamente alguien me recomienda como tal, pues como receta de doctor. Y evidentemente pues también están las inclinaciones en las que digo definitivamente yo me quiero decantar por esta parte y yo quiero hacerme de tanto de este autor, yo quiero hacerme de tanto de este tipo de esta región del mundo, yo quiero leer más cosas, etcétera, etcétera. Entonces yo juego un poco con eso. Sin embargo, reitero, ¿no? Aun cuando desde el mismo título digo, pues a ver qué pasa, porque ese es el siguiente paso también en cómo yo luego termino leyendo, en el que desde con el solo título es más que suficiente. Evidentemente también a veces puede jugar un poquito la portada, pero digo, pues vamos a ver de qué va, ¿no? Ya suena sugestivamente interesante para mí, ¿no? Para mis referencias o para para las, pues sí, la necesidad de satisfacer algunas cosas literarias de mi parte. Vamos a ver qué sucede y pues evidentemente es como también yo he descubierto algunas cosas y por eso, ¿no? Ciertamente, el lema, pues sí, el lema tal cual de este espacio es pues descubriendo historias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque luego pasa lo que me pasó, porque pues evidentemente en mis inicios lectores, ya no con el, pues no quiero llamar que ahorita tengo un rigor, pero pues digamos ya con la madurez que evidentemente sí puedo decir que hoy por hoy tengo, no expertise, madurez. Mi madurez para respecto con mi hijo. Evidentemente, pues sí, todavía me valía de leer de la sinopsis. Y pues me di cuenta que pues terminaba. Este libro resultó ser una autobiografía. No resultó, o sea, es una autobiografía. Y dije, ok, esperemos un momento. Ahora, desde este momento en el que yo tengo este libro hasta cuando lo leí en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, sí, noviembre, diciembre y la primera semana de enero, pasaron como 3, 4 años, imagínense. Evidentemente pues teniéndolo ahí, pues haciendo espacio en el librero, probablemente pues ocupando espacio para otros. Solo es un volado o el azar de cómo cada quien también va adquiriendo sus libritos en este caso, o cómo cada quien va ocupando sus espacios. Pero pues ahí lo tuve, sí, 4 años. Pero aquí yo recalco lo que a raíz de que con mi lectura de la biografía de Oppenheimer, ¿no? Evidentemente hay un episodio al respecto, donde comento esto y otras cosas más. Pero lo recalco porque en serio fue un parteaguas, no necesariamente por la historia, sino por todo lo que conllevó en cuanto a lectura. Que un libro siempre va a estar ahí, esperándote. Nunca te va a abandonar. Y siempre te va a ofrecer y va a superar lo que tú esperabas encontrar en él cuando pues realmente sabes que lo vas a necesitar, ¿sabes? Evidentemente reitero, o sea, para llegar a esto no tan fácil, ojo, no porque yo me considere experto en eso, reitero, eso ha sido mi experiencia a raíz de que yo he, pues, insisto, leído lo que he leído hasta el momento, no sé qué pase conmigo después, ya lo irán descubriendo, porque reitero, o sea, estoy regresando en serio, evidentemente siempre hay situaciones ajenas a nosotros y muchísimo más grandes que nosotros que pueden romper con nuestra cotidianidad, pero de momento puedo reiterarles que insisto en que pues estoy de vuelta. Entonces, regresando un poquito a ese paréntesis, a raíz de que esta experiencia mía, en la cual pues evidentemente yo he llegado a esta conciencia, ciertamente pues me he dado cuenta que al menos yo, no porque no tenga la capacidad, ojo, o no porque no se pueda desarrollar, ojo, no. Aprendí que un libro, además de ofrecerte lo que les acabo yo de mencionar, te ofrece la posibilidad de
¿cómo decírselos? Más bien, más que ofrecerte, requiere, más que exigirte, requiere que le otorgues el tiempo necesario para que la dosis de, llamémosle, el antídoto de sanación que tú estás requiriendo para ti en ese preciso momento pueda hacer efecto, ¿saben? Porque si uno lo lee teniendo aún la capacidad, reitero, para poder comértelo en 1, 2, 3 días, sea cual sea la velocidad de cada quien, que cada quien desarrolle, y que en mi caso yo sé qué nivel de velocidad lectora puedo llegar a tener. No se trata de presumir quién lee más rápido, ¿no? O sea, un punto que tiene que ver con lo que les voy a comentar al final, y que todo va mezclado, no es porque esto lo encapsule como tal en segmentos del programa, por eso es una conversación que parte en este caso solamente de mí, pero siempre les voy a estar invitando yo a que pues la conversación continúe, ¿no? Continúe evidentemente sí en los comentarios, pero continúe tanto de que les mueva a ustedes algo y ustedes se las lleven a alguien más en cuanto a la lectura que hicieron, etc. O sea, pero que la conversación se inicie y continúe, ¿no? Entonces, tuvieron que pasar esos 4 años en los que evidentemente pues yo viví cosas personales, en los que yo tuve pues mis lecturas, en los que pues evidentemente también al integrar aquí toda la cuestión de series y películas pues también sucedieron, y consumí series y películas y sí, principalmente pues la madurez narrativa, o conforme uno va analizando e incluso expresándose de ellas, va desenvolviéndose hacia otra cosa, valga la redundancia de la expresión, va madurando. Sin querer me doy cuenta, a raíz de la experiencia o del año que tuve prácticamente, de lo que fue el 2025 para mí, y al querer continuar, porque afortunadamente nunca dejé de tener un libro en mis manos. No sé qué pasaría de mí si eso llegase a suceder. Creo que ya sería una cuestión demasiado pues espiritual, en el sentido de que sería un despojo de todas mis posesiones materiales. Hasta el momento en el que sabía que podría todavía adentrarme más a una lectura y realmente necesitar de una lectura, no para entretenerme, ojo, no pensé en ningún otro libro, sino fue que en este. Dirán, Diego, no me has hablado de nada. Esa es un poco también la diferencia en lo que yo quiero pues recalcar, remarcar en este episodio. Evidentemente haciendo uso sí de este libro, pero porque justamente pues implica o tiene que ver que este libro pues me proporcione que antes de hablar siquiera de la historia, que este libro en particular ya me estaba, o sea, desde que lo adquirí, ya me estaba proporcionando eso, ¿sabe? Y eso es tanto lo que me interesa seguir descubriendo y de lo que me interesa también seguirles compartiendo y bueno, ni siquiera recomendando, de lo que quisiera seguir conversando y lo de lo que quisiera seguir, la conversación de la cual yo quisiera seguirles compartiendo, ¿saben? Sobre esta extra, eso meta que la lectura a nosotros como seres humanos nos ofrece, reitero, antes de abrir sus páginas. Bueno, no necesariamente enfocarme en eso, sino todavía ampliar en la conversación y en la conciencia de la conversación esta cuestión de lo que un libro también nos puede, y la lectura, un libro nos puede llegar a ofrecer, ¿sabe? Entonces ya imagínense, ya como tal, ¿qué me esperaba? Y reitero, si esa era la expectativa que yo ya le estaba depositando, pues definitivamente la expectativa se terminó superando. Y es así como ya les voy a entrar en la historia de lo que es pues la misma autora, porque pues justamente, como ya les mencionaba, es una autobiografía.
No voy a entrar en detalles ya todavía más minuciosos, o sea, solo espero haya quedado como un poco claro esta cuestión, este cuerpo más pues invisible que también rodea al libro, al menos para mí, y que también, insisto, también nos aporta y enriquece como tal el encuentro con el mismo y el proceso de lectura. Y reitero, para mí es algo que yo también he estado descubriendo, ¿no? Y que evidentemente quiero yo estar compartiendo con ustedes. Eh, entonces, perdí ahí un poquillo el hilo, mil disculpas, no pasa nada en disculparse. Pero es así como en ese momento de mi vida digo, creo que más allá de una ficción, exactamente, más allá de una ficción elaborada, en la cual me lleve a ciertos escenarios pues bastante bien logrados, pero que de alguna forma pueden ser pues perturbadores, o un drama que ahorita no necesito yo involucrarme, porque pues también eso sucede cuando estás leyendo un libro, te involucras en una situación pues que tienes afortunadamente el poder de poder cerrar, a veces quizá, cerrar las páginas y detener lo que está sucediendo en ese preciso momento. Dije, yo no necesito nada de esto, necesito evidentemente reencontrarme, incluso reencontrarme con la lectura, al nivel que yo pues desafortunadamente la dejé, y conocer este libro. Conocer este libro y entrar otra vez en el río de lo aleatorio. En el río de lo aleatorio me gusta más que océano o un mar. Para pues justamente decir, pues sí, tuve la oportunidad de leerlo y tuve la sorpresa de que no solamente me gustó, sino tuve la sorpresa de que realmente puedo pues hablar bastantes cosas de esto, y tuve la sorpresa de que pues me ha aportado más cosas de lo que pues yo esperaba, reitero, dentro de las expectativas que yo le estaba pues depositando, ¿no? Espero que también tengan una bebida para poder acompañar este momento que pues estamos compartiendo, o botana. Digo, no es que sea la gran espectáculo visual, no, evidentemente sé que esto puede escucharse mientras cocinan, mientras hacen cualquier otra cosa, para eso son los podcasts, creo, y entre otras cosas más. Disculpen, estoy entrando en la zona en la cual definitivamente no esperaba yo hablar de este libro a este nivel, ¿saben? O con este rigor, y no esperaba yo regresar, para serles franco. Pero bueno, entonces fue un salto difícil entrar a la lectura de este libro, porque yo por el momento, aun cuando yo vengo de otra pues educación, valga la redundancia, de educación académica, valga la redundancia del título, una educación, pues evidentemente yo ahorita solo estoy empecinado como tal en las novelas. Pues ahora sí que narrativa, historias y ya algo extra, pues difícilmente lo complemento hasta ahorita, conforme ha sido al pasar del tiempo, pero pues evidentemente lo central pues son las novelas, que desde ese punto donde pues justamente se nutre como tal la lectura y la intención de otras cosas más. Entrarle a un género que pues definitivamente no está en el radar, y en el que pues también yo como lector digo pues no me interesa como tal, pues difícilmente me interesa pues entrar en pues más que en la psique, entrar en la visión de un autor pues que tiene que decir algo respecto al mundo, pero desde la cuestión autobiográfica. Y más que nada, ¿saben qué? Porque también he notado un poco o bastante, reitero, al fin de trabajar en una librería en la que las novedades llegaban casi día a día, pues la tendencia hoy por hoy pues se terminó convirtiendo en pues que prácticamente ya denominarse escritor incluso es a través de la misma autobiografía, y es cuando dices, híjole,
insisto, al final uno también ha tenido acercamientos con otro tipo de literaturas que dices, pues wow, o sea, cómo es que el ser humano ha tenido la posibilidad y la osadía y tanto la grandeza de poder en papel plasmar esta magia, ¿no? O sea, cualquier historia que evidentemente está plasmada aquí, y de eso ya trasladarlo a una, pues reitero, a otros géneros que no necesariamente tienen que llevar a estas cuestiones trascendentales, narrativas, o no necesariamente trascendentales, pero pues justamente todo lo que la cuestión novelesca proporciona, y evidentemente también hasta cuentística. Dije, pues lo autobiográfico, híjole, dudo que algo así o de este estilo pues realmente como que proporcione por lo mismo, o sea, yo tuve como tal esta lucha en la cual eh, en todo este tiempo no quise yo como tal acercarme a este texto. Sin embargo, reitero, o sea, ya también en esa lucha o en ese paso o en esa toma de pues o en ese crecimiento incluso hasta como persona de bueno, a ver, para conocer incluso, ¿no? Para abrir todavía un poco más esa brecha en la cual uno está acostumbrado a leer lo que pues por costumbre decide como tal consumir. Vamos a entrar como tal a esto. Y bueno, pues miren, reitero, es la historia como tal de Tara Westover, una mujer de ya de casi 40 años, bastante joven, la verdad. Lo que es, basándome, miren, la verdad es que es algo que no me importó en su momento. Hoy por hoy les puedo decir que ella es una doctora, exacto, maestra en filosofía y doctora en historia de la Universidad de Harvard. Y dirás, pues bueno, ¿cómo es que pues una historia de esta persona pues puede llegar a resultar interesante, o en qué momento pues ella decidió escribir un libro? Pues miren, más allá de contestar esas preguntas, lo que sí van a encontrar y lo que sí yo encontré en este libro, para ya no pues pecar en estar utilizando la palabra de sorpresa, es definitivamente, sí, la historia que necesitaba leer, y a la vez una historia pues evidentemente pues que no esperaba yo encontrar. ¿Por qué? Porque cómo es la, la, la historia que cuenta, su historia, es cómo esta maestra, doctora, académica, llegó a convertirse en lo que es, no porque esa sea la misión de una persona para poderse realizar o para poderse considerar realizada, sino que como, como una persona que nace en el seno de una familia absoluta y ultra conservadora del corazón de Estados Unidos, ya se imaginarán, que además, que además el eje de sus tradiciones y valores se deben a que eran una familia mormona, ¿vale? No voy a entrar en detalles bajo qué preceptos defienden, ya cada quien sabrá sobre cómo cada quien ha tenido acercamientos con ellos y otro tipo de religiones, pero nada más démonos una idea con lo que yo les estoy comentando. Una familia, reitero, ultra, para reforzar, así que, o sea, más conservadora realmente no me pude yo imaginar que pudiese existir, al grado, para empezar, punto número uno, que el padre no quería que sus hijos, de los cuales tuvo, además de ella, otros 3 hijos, ella es la menor, que fueran a la escuela porque los Illuminati, tal cual, los Illuminati se encargarían de lavarle los sesos a estas personas para que además, imagínense, o sea, tal cual son palabras que evidentemente están plasmadas ahí, pero que pues da a entender que eran pensamientos, creencias puras que tenía el papá,
que el gobierno se encargaba de lavarles el cerebro para que justamente pudiesen estar lo suficientemente desconectados de Dios y de la naturaleza. Y evidentemente, pues él también, el papá, pues era como el pastor o era ¿cómo decírselos? Pues el líder espiritual de la religión, de la religión en la región de donde vivían. Punto número 2, la mamá era partera, ¿no? Comadrona, por ahí también le dice. Que también su nivel de sabiduría era su misma experiencia y declinaba o rechazaba cualquier intervención médica para poder asistir un parto y otras cuestiones o lesiones o enfermedades, que las cuales incluso ella tenía u osaba más bien de crear sus propios remedios herbolarios para poderlos efectuar como medicina. Antes de yo de entrar como tal en la misma línea en la que siempre y ustedes van a poder encontrar en cualquier otra reseña dedicada como tal a este libro, reseña, no podcast, ya podcast más y otras entrevistas, pues evidentemente, pero casi todas coinciden en que pues evidentemente son como cuestiones retrógradas o en las que definitivamente el logro o el resultado del camino y del viaje que ha sido el de Tara para convertirse en quien es, pues fue justamente el salir de esa burbuja primitiva, ideológica, que incluso la llegó a le llegó a peligrar su vida, ¿no? Antes de meterme como tal en esa línea, yo solo quiero dejar abierta la posibilidad de realmente no encajarnos en esa línea. Una, ¿por qué? Porque aún así, aun cuando, si no hubiera sido por esa probablemente educación que cada uno recibió en sus respectivas escuelas, si es que llegamos a estar en ellas, dependiendo cualesquiera que sea, evidentemente no sabríamos nosotros leer, escribir, entre otras cosas, ¿no? Yo no sabría identificar algunas otras más, dependiendo de la línea que yo quise pues adentrarme y de la cual yo quise retirarme, etcétera, 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 etcétera. Evidentemente, si no hubiera sido por eso, difícilmente incluso hasta nos podríamos estar comunicando. Pero, de todas maneras, yo quiero dejar como tal la pregunta o la cuestión o el cuestionamiento de si realmente la educación tendría que estar en el pedestal más alto o en el escalafón más alto de las prioridades que realmente la sociedad tendría que idealizar y priorizar. ¿Por qué? Porque de alguna forma de mi parte, para mí es delicado, más que contradictorio o peligroso, para mí es delicado realmente poner en una prioridad o en un idealismo cualquier cosa. Y por eso prefiero yo mantener el cuestionamiento de si realmente tendríamos que considerar eso, de la educación en este caso, ponerla en ese pedestal. Aun cuando pues existen demasiados testimonios, independientemente de ella, que pues la cosa va por ahí. ¿Por qué? Porque claramente sin caer tampoco, ¿no?, en el patético y absurdo relativismo de que para cada quien son válidas las cosas como cada quien las ve y las hace, antes de llegar también a ese polo como tal, yo solo quiero dejar como tal abierta la opción de veamos un poquito más allá de esos polos, ¿vale? Y a ver qué podemos encontrar, porque también hoy por hoy sabemos que están muy radicalizados cualquier polo y difícilmente no solamente podemos tomar una postura real y genuina, sino realmente podemos concientizar e interiorizar la postura que necesitamos o realmente conscientemente decidimos mantener, ¿vale? En vez de dejarnos llevar por los polos en los que pues nos resultan más atractivos y contundentes y pues definitivamente nos terminamos perdiendo y de lo que un texto como este pues también nos puede terminar ofreciendo, ¿no? Ahora, entonces imaginémonos
a esta personita, imaginemos a Tara creciendo en este entorno en el cual la educación que recibía como tal, que recibió hasta la oportunidad que tuvo de presentar un examen de admisión para la universidad, fue la que recibió en casa por parte de su madre, porque reitero, o sea, su padre consideraba innecesaria que supieran cualesquier cosa teórica, ya dejémoslo, así pues de manera general, que no sea todas las cuestiones que el libro de Mormón, ya ni siquiera la Biblia, que el libro de Mormón establece. Para pronto. Sus hijos, llámese varón, llámese mujer. Imagínense, ¿no? Reitero, ojo, no. Digo imagínense para que realmente dimensionemos y aterricemos, ¿no? Es en ese lapso en el que a raíz de, pues evidentemente sus atributos, su sensibilidad, incluso pues afortunadamente, probablemente, no probablemente, sí hay una situación por la cual yo sí celebro que aún haya recorrido esto y haya podido salir de ahí, pero ya llegaremos a eso. La recibió en casa por parte de su madre, porque de alguna forma, aún así existen evidentemente la división de opiniones, en las que pues aún así la madre consideraba, ojo, la mamá jamás dejó de ser esa persona que conservadora, en la cual también rechazaba todos los preceptos de la ciencia y otras cosas, pero de repente había lapsos de aparente lucidez en los que definitivamente sí consideraba que al menos Tara debería saber sumar, entre otras cosas más. Pero ojo, algo que definitivamente sucede cuando va a realizar su examen de admisión a la prepa, la programación, ¿no? De la costumbre de cuando uno lo hizo. No, el examen de admisión para la universidad correspondiente para con ella, se da cuenta que lo que en teoría ella tenía como dominado y estaba totalmente fascinada, porque esa también es otra. Afortunadamente ella también tuvo esta apertura en la cual pues no es que tampoco, no, a ver, tampoco es o tampoco significa que tuviera a su alcance cuanto libro pudiese tener porque pudiera ir a la, o sea, realmente no, sino que los pocos o muchos libros, los pocos libros que tuvo a su alcance, o sea, realmente le gustaba aprender. O sea, y a raíz de eso, pues evidentemente pues tuvo que hacer sus méritos, su esfuerzo en ese entorno que ahí les va para complicar un poco más. El papá trabajaba en un deshuesadero. No, espérenme, es que esto es en verdad me sorprende, y siempre que tenía oportunidad de platicarlo, para platicarles de este libro a mis conocidos, lo reforzaba, y evidentemente se los quiero platicar a ustedes. Siempre que había la posibilidad, más bien, no, el papá era, o sea, llevaba su ideología, su visión de vida hasta este punto, en el cual tenía en la colina donde vivían todavía un sótano, un cuarto, pero un lugar especial. No, o sea, lo dejo así para que ustedes sepan qué es, o sea, no quiero estrictamente spoilearles. En que si sucedía cualquier cataclismo, ellos ya iban a estar lo suficientemente preparados para poder sobrevivir al mismo. Pero ese cataclismo incluso todavía se lo iba a atribuir al cambio de siglo, es decir, al 1 de enero del 2000. O sea, fue de esa generación en las que realmente pensaba que cuando los dígitos de las computadoras, relojes programados, dieran del 1 de enero al 2000, el mundo se pararía, el apocalipsis sería, etcétera, etcétera. O sea, a ese nivel llegaba, ¿ok? Y en ese entorno, con esa familia vivía. Pero ese papá, evidentemente, pues tenía que generar unos ingresos de algo. ¿De dónde? De un deshuesadero, del cual pues era él como tal propietario,
y del cual, como trabajadores, utilizaba a sus propios hijos. Ahora, por mi parte, desconozco realmente cómo es estar en un deshuesadero. Solamente tuve en mi vida la oportunidad de ver, sí, una de las máquinas, de las cuales incluso aplastan carros, aplastan coches y los hacen así, tal cual, láminas, o lo suficientemente apretados para que ya no los consideres autos. Y tal cual, he tenido la oportunidad de ver, o sea, un terreno grande de lo que es una, pues no procesadora de basura, pero donde pues justamente los camiones llegan, depositan la basura y ya de ahí salen camiones más grandes con ya la basura separada para que de ahí justamente se vaya pues a donde tenga que irse. O sea, y entre otras imágenes que yo he tenido de otras películas, de ahí yo construí la imaginación de lo que aquí describe. Y dejémoslo así, como un sitio lo suficientemente peligroso como para que ella peligró su vida, estuvo en peligro su vida, y además, no solo la de ella, quien también tuvo varios percances que, o sea, estuvieron a nada de costarle el pellejo, fueron a sus hermanos. O sea, imagínense a lo que estuvo expuesta. Y aún así, ojo, un error que comparto y con todos lados es que esta historia se pueda considerar como una historia de superación personal. ¿Saben? No lo es. No lo es, y en palabras de ellas, no lo es. ¿Sabe? De ella, perdón, no lo es. ¿Por qué? Ahorita llegamos a eso. Para que tampoco creamos que la cosa va para allá, y que para que tampoco crean que ahora me voy a dedicar a contar ese tipo de historias en este lugar. Tampoco va por ahí la cosa. ¿Vale? Sin embargo, algo sucedía en ella, ¿saben? Ese algo, ahorita les voy a poner un nombre, ¿no? Y si alguien ya se adelantó y ya describió por dónde va, ya se estarán dando cuenta por qué. Entonces, nos va Tara narrando cómo es su infancia, cómo es este proceso en el que, pues reitero, hace este examen de admisión a la universidad, se queda, tiene que ponerse al corriente con todos estos conocimientos generales, esta cultura general, ¿no? Que en teoría cada civilización, a raíz de toda la educación social que se da en todas las escuelas que desde chamaco nosotros estamos, se pone al corriente, y sobre eso ella es como se va titulando y se va interesando, reitero, en toda la cuestión histórica, filosófica y literaria, pero más sus fuertes fueron la cuestión de historia y historia como tal. Evidentemente estuvo también muy arraigada y muy influenciada en cómo desarrollar la historia del mismo mormonismo y entre las influencias de las cuales se alimenta, y las influencias que pues evidentemente atribuye hacia afuera como tal. No es que nunca haya podido como tal desprenderse de eso, pero ella también pudo darle un giro objetivo, intentar ver eso de fuera, entender de lo que ella era parte desde fuera, y a su vez justamente pues poder como realizar pues una tesis en este caso. Y eso es como lo interesante y lo increíble, que pues ya la sociedad ajena a la localidad a la cual evidentemente ella vivía y pertenecía, pues como muchos de nosotros llegamos a recibir comentarios como de: es que pues tú tienes capacidades para esto, ¿no? Y tú puedes, y etcétera, etcétera. Y no, bueno, o sea, toda una serie de situaciones en las que dices: órale, o sea, qué cabrón. Por una parte, que realmente no tengas que esconderte de tu padre para comentar que tú estás estudiando y que en tu cabeza solamente debería existir trabajar en el deshuesadero, pero además tener en serio el hambre, la ilusión y el fuego interior, ¿no? De querer
conocer el mundo y conocer lo que, pues las páginas de la historia y demás de lo que tuvo la oportunidad de leer, pues le estaban como tal ofreciendo, ¿no? Y ahí es cuando yo empiezo a conectar con ella, en este caso, en el cual dices, es que sí, o sea, y por eso, ¿cómo no querer hablar de ella en un episodio? ¿Cómo no dedicarle un episodio? ¿Cómo no hablar de este libro también? Hoy por hoy incluso, en el cual, ¿cómo no vamos nosotros a encontrar esto en las páginas de un libro, pues el que sea en el que nos interese? Claramente sé que hay lecturas que son criticables, son desdeñables, etcétera, pero al final de cuentas creo yo que pueden todos converger en el que todos nos proporcionan esa visión de lo que sí efectivamente nos interesa, pero de un mundo que va más allá de lo que nosotros, pues desafortunadamente nos limitamos a creer que es todo, ¿no? Entonces, si es que eso tuvo sentido. El punto es, el punto es, imaginen que todo ese proceso de repente se ve pues interrumpido, o más bien, más que interrumpido, llega una situación en la que poco a poco pues la brecha insuperable que a la fecha pues tanto la misma autora menciona que pues jamás ha podido subsanarse, pero que además dudo ahorita que haya podido restablecerse contacto con. Pero imagínense que dentro de, más que interrupción, dentro de todos los obstáculos que tuvo que sortear Tara para decidir seguir avanzando por ella misma hacia una liberación o cualesquiera cosa que en el fondo, además de lo que a ella como tal le llama, eh, imagínense que a raíz de la conciencia, pues sí, de toda la terminología de la cual va absorbiendo, va descubriendo que su padre, a sus niveles, tiene cuadros de bipolaridad y de paranoia, que evidentemente le transmite y hereda a su propia familia, a sus hijos en este caso. Porque ella incluso también ella menciona que ya estando incluso en la universidad con el tipo de vestimenta que ella terminaba como tal utilizando, pues no solamente se sentía desconectada, sino que también se sentía pues rara, incluso a veces se sentía ansiosa por toda la persecución que creía que en cualquier momento pues le iban a atiborrar con un lavado de cerebro como su papá. Decía que pues todas las escuelas o todo el gobierno fuera de donde ellos vivían, pues justamente ellos hacían. Pero nada más imagínense que uno de los verdaderos parteaguas, porque evidentemente fue toda una cascada y una serie de circunstancias que pues jamás le dejaron en paz. Descubrir que el verdadero heredero ni siquiera de la ideología para que sea el siguiente pastor de la localidad, sino el verdadero heredero de algo muchísimo más oscuro y peligroso que se estaba gestando incluso en ese mismo entorno, fue lo que hizo que diera el paso definitivo para jamás volver ahí, ¿saben? Es decir, a lo largo del mismo libro nos va contando la relación que tiene en particular con uno de sus hermanos, pero en ciertos lapsos de convivencia con él, este hermano en particular tenía unos arranques instantáneos y eso fue muy fuerte para mí leer. Quizá otros, desafortunadamente, vivan esto en carne propia o han presenciado en cuestiones narrativas desde en otros escenarios. Pero de mi parte este fue mi encuentro ya directo y en carne propia. Bueno, no en carne propia, directo a nivel narrativo con la cuestión de sí, del trastorno bipolar
pero, pero del peligroso. Es decir, como su hermano, sí, mostraba unos cambios de humor muy canijos, por no decir cabrones, que dices, güey, veníamos a toda madre ahorita. No solo te enojaste, o sea, en serio se desconectó, pero a niveles, puta, o sea, cabroncísimos. Esperen, una cosa es que, curiosamente, apenas si te das cuenta, porque pues tú estás divagando en lo que te va contando alrededor de todo esto que les estoy sí platicando, pero de repente ya hubo una agresión sexual, iba a decir, ya hubo una agresión, maldita sea que me tenga que censurar en vez de hablarlo, no por morbo, sino pues hablarlo como naturalmente tiene que salir una conversación. En fin, censura, que eso ahorita no quiero meterlo como tal. Hubo ya una violencia física para con ella, de parte de su hermano, a raíz de este tema, que todavía ella todavía no le podía poner nombre, pero ya estaba dándole, o sea, ya se estaba familiarizando con estos términos que podían empezar a identificar este comportamiento para con su hermano. Y evidentemente para con nosotros ya nos empieza a llevar justamente a cómo ella también se está dando cuenta de eso. O sea, nos hace darnos cuenta junto con ella de esos lapsos que desafortunadamente pasó con su hermano. Pero esperen, y pues sí, o sea, aquí definitivamente este episodio es tanto para, como todos, tanto para quienes ya le entraron a la lectura como tanto a los que no. Esto no es específicamente el final ni nada, o sea, no, la cosa no va por acá. Para mí, el parteaguas fue que esto, que ya sin ser, pero ya con sus estudios, pues dices, güey, o sea, claramente mi hermano, o sea, para lo que yo he leído, ¿no? Se perfila como que este cabrón definitivamente tiene el cuadro de bipolaridad, cabrón. Entonces, tengo que decirle a mis... Pero esperen, o sea, veo cómo se comporta no solo conmigo, sino con las novias que ha tenido. Evidentemente, antes de hacer un escándalo y decir esto no puede más, tengo que hablar con mis papás. Pero imagínense lo que tuve que contenerse o intentar elegir las palabras adecuadas para poderles transmitir a sus padres de que su hermano tenía esta pues problemática interna. E imaginen cuál fue la respuesta por parte de sus padres. Pues claramente una de absoluta negación. ¿Cómo crees? No hay manera en que tu hermano... Palabras más palabras. Negación pura. Negación pura. Y además, no solo eso. La típica defensa que desafortunadamente existe dentro de la ignorancia, claro está, y dentro de, pues, jerarquías y estructuras jerárquicas de localidades y familiares, pues, para nada sanas y distorsionadas y demás, para no tampoco solo utilizar la típica palabra oración de familia, de concepto de familia disfuncional, en la cual defienden al acusado en este caso, diciendo que no solamente lo niegan, o sea, defienden de que no. Él es así a raíz del accidente que tuvo. O sea, no hay manera en que realmente consideren no solamente apropiarse de un término psicológico y definir a un hijo suyo, con eso no. No hay manera en realmente considerar que un hijo suyo está loco. Va pronto. No hay manera. No hay manera. Entonces, esperen. Es que está muy cabrón esto. Imagínense que después de hablar con sus padres, los padres
pues traiciona la confianza de ella, más la madre, no, los dos, y le avisan al hijo. En vez de que quede aquí como, oye, ma, pues mira, etcétera. No, ni madres, yo le voy a decir a también a este cabrón. En el momento en el que están hablando, días después, ¿no? Pues lo mandan llamar, o de la nada aparece, pero el cabrón, ¿saben cómo aparece? Con las manos ensangrentadas, porque pues desafortunadamente tuvo que, al enterarse, su reacción fue pues echarse un perrito que tenía como mascota. A raíz, vivía, no solo el hijo de la pareja, tenía el perro, o su hijo creo que era, en su desconexión, se lo echó y así se fue al encuentro a decir, pues casi casi que traes conmigo. Imagínense esa escena. Puta madre. Para mí fue la más fuerte de todo. Pese a que hay escenas más fuertes también. O igual de fuertes, ¿no? Estoy rememorando esto, incluso hasta lo rememoro con temor, ¿sabes? O sea, con un pánico en el que dije, no quisiera yo estar, no, yo no hubiera querido estar en ese preciso momento. O sea, imagínense que no sabes hasta qué punto pudo haber llegado su desconexión, aún estando sus padres, y que dentro del mismo enojo que pudo mantener su hermano, la pudo haber golpeado. Y además, sus padres pudieron haber mantenido la bronca, pero la justificaron porque justamente la hermana no tenía por qué estar diciendo ese tipo de cosas. No llegaron a los trancazos, pero todo quedó dentro de lo verbal. Casi casi diciendo, no tienes por qué andar diciendo eso de tu hermano. Las típicas red flags que por hoy decimos de, güey, salte de ahí. Claro, evidentemente. Ahora, para mí ese fue el parteaguas en el cual dice, yo hasta aquí con mi familia. Yo hasta aquí con mi familia. Definitivamente yo me voy a dedicar a terminar lo que pues me ha costado, que en este caso pues ha sido la tesis de mi doctorado, ya, ¿no? Reitero, o sea, han sido varias situaciones en las que definitivamente pues ha estado ella como tal atravesando, pero ¿cómo decírselos? Eso es lo que yo más rescato y para mí fue como más relevante. Entonces, a todo este camino, todo este recorrido, todo este camino, toda esta vida que ella tuvo, toda esa transformación, lo voy a decir en palabras de ella. ¿Cómo realmente le deberíamos de llamar? Podéis llamarlo, digo, desafortunada traducción castellana, pero pues bueno. Podéis llamarlo transformación. Toda esta historia, ahora sí, podéis llamarlo transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo lo llamo una educación. Lo dice obviamente en el libro, está aquí en la sinopsis. Cuando yo llego a eso, después de leer pues, ya gran parte del libro, y después de incluso leer esta cuestión de lo que les digo de su hermano, y reitero, o sea, en vez de decir transformación, metamorfosis, proceso, pero que en este caso ella le llame una educación, dije, wow, wow, qué, qué fascinante manera de llamarle
a ella su vida y su transformación de esta manera. Evidentemente hay un dije poético en esto e incluso da probablemente otra óptica de lo que nosotros podríamos considerar como qué es la educación, ¿no? O sea, hay que preguntarnos también qué es la educación, ¿no? Yo evidentemente pues como filósofo fracasado, frustrado o no, y como siempre va a quedar impregnado en mí, pues las preguntas se quedan abiertas y vigentes y rumiando en mi cabeza. ¿Qué es la educación? Y entre otras cosas, vuelve a surgir el tema aquí como tal conmigo. Recuerdo esto y digo, wow, ¿no? Ya no puedo considerar la educación como la he considerado de manera rutinaria, como la he considerado de manera aspiracional en el sentido cuando te enteras cómo es la educación en los países nórdicos. Ya tengo otra paleta, o más bien otra ventana para considerar qué es la educación en este sentido. Entonces, por eso reitero, en serio tendríamos que tener en ese pedestal, y si sí, por qué y de qué manera. Para eso es la conversación. Entonces, imagínense leyendo esto, reitero, en los momentos en los que no solamente yo necesitaba de un libro, sino que yo necesitaba sí una historia personal o no necesariamente un drama inventado, sino necesitaba una historia a través de la letra. Voy a sonar un poco cursi, pero pues que tocase mi corazón. No, que más que mi corazón, que realmente tocase mi espíritu. Y pues fue justamente la historia de Tara Westover. ¿Y por qué es la historia de Tara Westover la que necesitaba leer, la que necesitaba encontrar, la que necesitaba palpar en ese noviembre, diciembre, principios de enero de 2025? Y aquí es lo que justamente desde el inicio del video, desde el inicio del episodio, yo les quise empezar a platicar y conecto. Y que al final, más bien, o sea, vean cómo tuve que ocupar justamente el mismo libro, el cual evidentemente tenía que hablar, para poder complementar no solamente los traumas de los cuales ya me liberé, los traumas que me pasaron el año pasado, no. La garganta no se me cierra porque ya se me secó. Aquí hay hasta algo psicosomático. En términos muy concretos, veloces, prácticos, el año pasado tuve pues la oportunidad, la posibilidad de fungir un puesto de ventas como tal, ventas directas. ¿Y eso qué implicó para mí? Pues que evidentemente tuviese que estar como tal al ras y al límite de lo que implica pues generar ingresos para pues evidentemente una empresa, independientemente de la comisión que pude yo como pues haber obtenido de. Pero realmente para mí, con la hipersensibilidad que me caracteriza, eso me hizo sentir en un límite que definitivamente, pues sí, me tocó vivir, pero descubrí que no necesitaba yo vivir. ¿Por qué? Porque me puso o me hizo sentir muchísimo más expuesto a la volatilidad y de todo lo que es el dichoso y famoso ya hiperconsumismo, porque ya ni siquiera es el consumismo del siglo pasado, el hiperconsumismo que nos bombardea 24/24, todos los días en nuestras pantallas de nuestros dispositivos.
Es decir, invariablemente, aun cuando yo quise mantener mi personalidad, mi estilo para yo poder vender lo que pues vendía, que afortunadamente seguían siendo libros, aunque ya no necesariamente con ese enfoque, pero ya todo lo veía, ya prácticamente mis ojos ya todo lo veían en términos de ventas, en términos de comprar, vender. Y eso invariablemente, como ustedes sabrán, pues me llevó a que todo lo que pues yo veía en Instagram, todo lo que yo veía en que, pues, Instagram, porque pues es la red social que yo utilicé o utilizo justamente pues para poder difundir pues el podcast, para poder yo enterarme de estar un poco al día de las novedades de las editoriales y por ende pues intentárselas difundir, en este caso con el rollo del igual de las películas, viceversa. Pero reitero, o sea, ya ser consciente que era cada segundo una intención de venderte algo, llegué a un punto de saturación que dije, no puedo más. O sea, fue toda una concatenación de más eventos, pero que yo se los puedo yo resumir en ese sentido, que yo llegué a un punto de no puedo más. No puedo más consumir mis días de esta manera. No puedo más yo percibir el mundo, porque pues desafortunadamente, eh, híjole, o sea, la disciplina mental o el carácter pues se forja con el tiempo, no con días. Yo he tenido pues un proceso también en el cual pues yo me he forjado como ser humano y que sigo forjándome y que deseo seguir forjando. Que pues reitero, o sea, llegué al estar justamente en este límite, evidentemente llegué a un punto en el que ese límite me rebasó, me llevó a límites insospechados incluso de mí mismo. Y pues realmente, o sea, la sorpresa es que pues me terminó quebrando. Me terminó quebrando y al llegar a esa hipersaturación incluso, evidentemente ese no puedo más es no puedo incluso continuar yo con el proyecto. No puedo yo continuar. O sea, me tuve que volver a enfrentar con esas incluso hasta inseguridades en las que al saber que yo tenía que estar publicando un episodio cada tanto, cada que podía, o cada que yo creía que tenía que estar publicando, ¿no? Con esta periodicidad que también este hiperconsumismo dicta o dice que deberíamos nosotros de mantener, etcétera, etcétera. O sea, ya esto también ya se ha dicho miles de veces, solamente les estoy en diferentes lados, ya se ha comentado, solamente les estoy diciendo, he aquí una víctima más de eso, prácticamente. Una víctima más que, pues, híjole, o sea, para bien o para mal, supo reaccionar en el momento, supo detenerse, decir hasta aquí, y realmente necesito yo una pausa, necesito una desconexión total, necesito regresar a mis orígenes internos, al menos. Y dentro de ese regreso a esos orígenes, pues evidentemente, o sea, aun cuando reitero, nunca, afortunadamente nunca dejé de tener un libro entre mis manos, fue como yo terminé llegando a lo que fue pues a este libro, a una educación de Tara Westover. Y por eso no solamente se los recomiendo, ¿no? Por eso existe este episodio, por eso tengo que hablar de este libro. Por eso tengo que rendirle o sea, tengo que rendirle honores en el buen sentido. No sé por qué me estaba arrepintiendo de decir que no tenía que hacerlo. Más bien, o sea, llegué al límite incluso en serio de dejar el proyecto, muchachos. Entonces, al yo tomar esta pausa, al yo después hacer esta lectura, y evidentemente ya, a partir de ahí, pues ya me volví a enfilar, ¿no? De todo lo que ustedes ven aquí atrás de mí, pues hay muchas cosas que no he tenido oportunidad de leer, pero que esa es la intención ya de decir ya, todo lo que tengo acá atrás, pues ya afortunadamente han pasado por mis manos, pero incluso hasta por mi cerebro y por mi espíritu.
no por vanidad, o sea, realmente porque dices, o sea, yo al menos de mi parte, yo no le veo sentido, aun cuando un libro te puede esperar 4 años o más para en ser leído, que tengas un libro sin leer. Ya esa es otra discusión para otro momento. Pero el punto es, eso fue lo que pasó. Tanto el tiempo de pausa total, independientemente de que el mismo puesto y la chamba y lo que sea y demás no me daba el tiempo, pero ya internamente imagínense la fractura. Entonces pasa esta fractura, pasa esta rehabilitación, este reencuentro, pero además pasan ustedes. Pasaron ustedes. Reitero, a cuentagotas, poquitos, no me importa. Pero pasaron ustedes. ¿Y por qué digo pasaron ustedes? Porque no sé qué vieron. No soy de los que realmente checan las estadísticas así súper para ver qué ven, hasta dónde ven. Porque incluso tal fue la inseguridad con la que me volví a reencontrar, en la que esos números realmente ya en serio me afectaron. Dije, llevo 5 años haciendo esto y no he llegado a ningún lado. Hoy puedo decir que no. Hoy puedo decir que yo mismo como persona me he construido también a través de este proyecto, a través de este espacio, en conjunto evidentemente de las historias que yo justamente les he compartido aquí. Y por eso llegar a una decisión mega radical de definitivamente dejarlo nunca fue posible. Y por eso, reitero, por eso sucedieron ustedes. En los que con cada notificación, para mí, eso es lo que significó para mí recibir cada una de esas notificaciones en las que yo veía que había un nuevo seguidor, en las que había un nuevo suscriptor, en las que decía, no solamente a alguien le gustó lo que les estoy platicando, recomendando implícitamente o no, pero para mí era un no dejes esto, porque alguien está confiando en esto, a alguien al parecer le está agradando y más esto. Y por eso está nuevamente letras postcréditos pues reemergiendo con este libro, con este capítulo. Y además no quiero terminar el capítulo sin antes decir algo que pues también en todo este tiempo he meditado, he interiorizado, he dejado que realmente lo palpe, que realmente, o sea, pueda estar absolutamente seguro de eso, de lo cual va a definir como tal este espacio, son dos cosas. Punto número 1, de lo que definitivamente y de manera central se va a dedicar como tal ya letras postcréditos, es sí a difundir historias, pero principalmente más de los libros. ¿Por qué? Porque a raíz también de todo este proceso de todo, si algo definitivamente también tuve que sincerarme y encontrarme y enfrentarme, fue de que quiero dedicarme a ellos. Y una de las maneras en las que yo puedo seguirme dedicando a ellos, con el contexto que hoy por hoy sigo, pues en el que yo me encuentro inmerso, es la manera que a mí me va a permitir seguir no solamente en contacto con ellos, sino dedicándome a ellos. O sea, yo tuve también que llegar a esa divergencia, o ese punto de convergencia en el que dije, no solamente ya no puedo abarcar tanto como pues definitivamente experimenté, como intenté, como sea que se haya interpretado, en las que este proyecto pues se tentaculizó, ¿no? Sino que realmente vi cómo incluso el mismo libro, o sea, el objeto en sí mismo, ¿no? Me decía es que el camino es por aquí, ¿vale? Y acepto, aquí públicamente incluso, ya lo hice tras bambalinas, pero aquí públicamente
que acepto el llamado y de que pues definitivamente sí quiero dedicarme a ellos y que me lleven a donde me tengan que llevar. Porque no me han llevado sí, interiormente, claro, a los lugares tenebrosos incluso, pero así como Tara ha tenido un viaje, ha tenido una educación, yo he tenido un viaje más que extraordinario a través de ellos. Y por eso también no, ya necesitaba, a raíz, insisto, del contexto en el que también tenía que saber qué espacio tenía para ya volver a echar a andar esto, a encender esto. Y eso no significa, eso no significa y dices, bueno, si te vas a dedicar solamente a los libros, pues ¿dónde va a quedar los postcréditos que pues evidentemente englobaba la cuestión cinéfila, etcétera, etcétera? Va a haber ocasionalmente. Va a haber ocasionalmente, pero en el sentido de que pues ya voy a integrar pues invitados, amigos míos, y quien de repente pues tenga la oportunidad de irlos subando. No solamente para no dejarlo de lado, porque a final de cuentas estarán de acuerdo conmigo y yo lo sigo pues padeciendo, viviendo, pues sigo yo pues encontrándome con historias audiovisuales, cinematográficas, como la quieran ustedes llamar, en las que no solamente valen la pena comentarlas, analizarlas, desmenuzarlas, no, sino que también dedicarles un espacio, pero va a ser menor, claro, va a ser mucho menor, muchísimo menor. O sea, a partir de este episodio todo el contenido que van a ver en la cuenta de Instagram, en todos los episodios, la mayoría van a ser absolutamente y el 95% sobre literatura, es decir, sobre los libros. Lo demás va a ser complemento, no solamente para mantenerlo de postcrédito, sino porque ni yo puedo desprenderme de, ¿saben? Ni yo puedo desprenderme de, y además porque también es parte de la inercia de todo, como todo se ha vuelto y está volviéndose a reencaminar y acomodar. Y punto número 2, porque les dije que eran dos cosas. No solamente gracias a quienes creyeron en mí y les ha gustado este espacio desde un inicio, este proyecto, y a los nuevos que se fueron sumando y a la personita nueva desde ayer. No solamente quiero darles las gracias, sino quiero enfatizar, cerrar el episodio con lo siguiente. Ay, qué serio, ¿no? No, o sea, quiero enfatizar lo siguiente. La otra vez me encontré con un concepto bastante peculiar, en el cual pues no he ahondado tanto, pero lo que pues sí se quedó en mí, pues sí influyó bastante, y que ya después incluso de meditarlo, analizarlo y hasta consultarlo con otras herramientas, hasta casi qué diferenciador había de mi parte para con otros espacios que también se dedicaban o intentaban dedicarse a esto, a lo que sea que se dedicasen en cuanto a los libros, la literatura, lo que sea. No los voy a describir como tal, pero dentro de este concepto de jardín digital, porque ese fue el concepto, probablemente ya lo hayan escuchado o no, pero lo que sí hizo eco y resonancia en esta pausa frenética y que alcancé conscientemente a dar, y en todo este tiempo que de recuperación y rehabilitación y reencaminación y lo como le pueda ahorita yo denominar, para volver a, reitero, encender a letras postcréditos, es que no solamente va a ser un espacio donde voy a hablar de libros, sino que dentro de toda esta volatilidad de consumo constante y fugaz, en las que un libro tiene que recomendarse en 30 segundos, en un minuto, lo intenté, o sea, tuve que intentar eso, y aunque pues podría casi haberme salido la chispa,
les soy sincero, no me sentía cómodo. Yo me siento más cómodo dedicándole, sin abusar también de su tiempo, dedicándole una hora, hora y media a un libro y a lo extra que surja de. Y más allá dentro de lo cómodo, sin que necesariamente sea pura paja lo que pues yo esté pues como tal comentando, es un reflejo. Y reitero, lo tuve que hacer consciente y en verdad que me haya caído el 20 que sí, es eso. Y por eso no es vendible, ¿no? O sea, este espacio no es absolutamente comercial, ¿no? O sea, no es un espacio en el que genere el interés de, ¿cómo decírselos? Pues de leer. No, 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 no. Este espacio también lo van a construir ustedes conmigo, en el sentido de que va a ser un espacio no necesariamente de resistencia, porque pues tampoco quiero caer en ese juego vicioso o en ese absurdo, pero definitivamente si ustedes llegan aquí, no solamente hasta este momento del video, sino si ustedes llegan a letras postcréditos, tengan la garantía, tengan la certeza de que va a ser un espacio en el que pues una persona como ustedes, que pues lucha en el día a día con lo que es la sociedad, que afortunadamente tiene un trabajo que pues sí, ve por sus intereses, pero que afortunadamente también le apropia algunas cosas más que monetarias. Eh, Se da el espacio para poder hacer esto por sí, por amor a la literatura misma, porque generar todo este ritual de conectar, grabar, editar y demás, fue difícil desprenderse de eso, pero sobre todo es un espacio en el cual ustedes van a encontrar esa calma, ese tiempo de reposo, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de respiro, ese tiempo de meditación, a raíz de algo que pues nos ha acompañado a la humanidad desde pues prácticamente desde que sabemos escribir. Entonces, desde que incluso adelantándoles que no sé si haga episodio de eso, pero adelantándoles que ya tuve la oportunidad de leer a estas alturas con conciencia la Odisea como tal, desde la misma tradición oral, o sea, un espacio donde justamente ustedes pueden venir a respirar. Si esto les arrulla y les ayuda a dormir mejor, pues miren, sin querer es algo que no esperaba generar, pero es un espacio donde vamos a relajarnos. ¿Va? Evidentemente aquí yo saco mucho conforme yo voy comentando, pero ese va a ser pues probablemente dentro de muchas cosas que puedan como encontrar como diferenciadores, no porque así lo haga de manera como concienzuda hipercalculada, no. Insisto, o sea, esto sí fue súper meditado. Fue lo que terminé descubriendo que en esto se terminó convirtiendo, en eso yo me fui convirtiendo y en el que yo necesito que letras postcréditos sea, y es lo que yo les ofrezco a ustedes, ¿vale? Sí, un espacio en el que implícitamente ya va la lectura recomendada, la película, serie recomendada, pero reitero, va a ser ya más de libros ahora, pero va a ser un espacio para desacelerarnos, ¿vale? Para desacelerar toda esta, como recién incluso acabo también de escuchar, de esta, desacelerar el hambre por querer que el algoritmo nos haga caso, ¿vale? Entonces, muchas gracias, en serio, muchas gracias por haber pues escuchado, visto este episodio. Espero que el libro de Tara les agrade, que les proporcione algo distinto o algo más de lo que a mí me proporcionó conforme, reitero, a las circunstancias que pues yo atravesé y necesité y que definitivamente me ofreció. Gracias por seguirse sumando pese a que hubo más de un año de inactividad de mi parte. Y gracias por mantenerse y mantenerme presentes, que nunca a aquellos que pues estuvieron conmigo desde un inicio. Gracias por mantener presente
el mantenerme presente y vivo, el hecho de que pues piénsalo bien y no lo dejes porque pues eh, letras proscritos está chido. No. Gracias también por habérmelo dicho, quien me lo haya dicho. Y pues mi nombre es Diego. Esto es Letras Postcréditos. Esto será Letras Postcréditos de aquí en adelante. Y nos vemos en el siguiente episodio, en el cual, pues, para serles franco, estoy muy ansioso por también contarles ya sobre ese libro a la manera Letras Postcréditos. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. En serio, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.